Jorge Marte Báez, director médico de Sedimar. Doctor, buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Buenos días, me place mucho estar con ustedes aquí. Es un foro, una plataforma realmente de calidad y que me siento muy bien cuando me tienen ustedes. Doctor, su especialidad es la neumología, ¿verdad? Neumólogo. Bueno, yo soy internista, neumólogo e intensivista. ¿Qué es lo que anda ahora? Porque anda una gripe de que malísima por ahí. Siempre le ponen nombre a los dominicanos. Sí, la gripe mala. La gripe mala esa que anda. Sí, y de hecho, en la mayoría de los casos no se puede hacer un diagnóstico, o sea que se queda como una gripe sin apellido, pero siempre estos meses, sobre todo como cuando tú comienzas a reportar temprano a las 5 de la mañana que está haciendo una brisita ahora, pues aumentan los virus respiratorios. Y aunque muchos no se sabe qué es, sabemos que influenza, virus sincitial respiratorio han aumentado en el último par de años su frecuencia en nuestro país. ¿Cuál es la recomendación para la población en estas temporadas, con esos cambios, cuando aumentan los virus? ¿Qué se recomienda de manera médica? Mira, no el año pasado, pero creo que el año antepasado, sentado aquí mismo, yo dije que iba a responder a esa misma pregunta de una forma que quería que la tomaran en serio. Y luego lo reitero, ¿qué hay que hacer? Nada. No se puede hacer nada para evitarlo, porque recomendar cambios de conducta, eso nunca ha demostrado en situaciones como esta. No es lo mismo que estamos hablando en tiempos de alta densidad de infecciones virales particulares como el COVID o brotes o epidemias de influenza. O sea que realmente lo que hay que hacer es disfrutar la Navidad. Pero la vacuna funciona un poquito, la vacuna contra la influenza. Bueno, contra la influenza sí. Asumo, porque ya todo el que debería vacunarse contra la influenza, que es el mundo entero a partir de los 6 años, todo el que tenga más de 6 años de edad, debería haber estado. Sí, buena observación, porque si no está vacunado, todavía estamos a tiempo de vacunar contra la influenza. Sí, doctor, hay una información, en alguna parte leí, de que el frío necesariamente no tiene que ver con la expansión de ningún virus. Mucha gente piensa que si hace frío, le va a dar gripe. Si le cae agua, le va a dar gripe. Y leí en alguna parte que eso es un mito. ¿Qué de verdad tiene o qué de mentira? Mira, realmente no es del todo un mito, porque ciertamente en los países de clima más templado que el nuestro, las infecciones respiratorias se incrementan durante los meses de otoño e invierno. Sin embargo, permanece como un halo misterioso alrededor de eso, como tú dices, si es un mito o no, porque cuando se han hecho estudios que tratan de objetivizar si eso es así o no, realmente se han quedado cortos en tener una conclusión estadísticamente significativa. Pero no hay duda de que en los países templados y en los últimos años en nuestro país son más frecuentes las infecciones respiratorias. La polución, doctor, y perdone que abuse, ¿tiene algo que ver con las infecciones también? Absolutamente. Ahí sí que no hay ningún género de duda. La polución. Pero mira, todas las cosas ambientales que pueden o no influir en la salud humana se han hecho mucho más complejas con el calentamiento global y con los cambios dramáticos que hemos estado viendo en el clima, en las temperaturas, en lo que es humedad y lo que es calidez. O sea que probablemente estamos en el medio de cosas de las que todavía no podemos concluir con certeza. Doctor, mire, me voy a ir en el espacio de un tema que ha causado un revuelo. Tú sabes que a mí me gusta que hablemos de todo. En la y eso es interesante. En la República que te está yendo. Usted como director de Sedimat y un hombre que tiene la medicina en las manos de la tecnología, ha creado un revuelo el caso de que hay especialistas en neurología que han traído un aparato y un tratamiento que controla el mal de Parkinson. Y dice que se está siendo implementado y la gente está llamando a los medios y está haciendo preguntas sobre eso. ¿Ha llegado esta tecnología, se está aplicando en Sedimat o si ha escuchado? Y de ser cierta,
que nos pueda explicar si tiene el conocimiento. Mira, es interesante porque no sé si ustedes conocen que hace un par de semanas yo hice una declaración a una colega de ustedes de otro medio sobre eso mismo y dije que lanzaba una palabra de cautela a mis colegas y a los suyos, a los periodistas, a los medios de comunicación, porque había notado en los últimos tiempos una proliferación de fake news que tenía que ver con la medicina. Puse como ejemplo la recién terminada campaña electoral en Estados Unidos, donde yo creo que más del 90% de la campaña fue fake news. Y decía, mira, déjenle eso a los políticos, pero con la salud no jueguen con los fake news. Y me refería específicamente a que se publicó en un diario de circulación nacional, grupo en un cierto centro hospitalario introduce una intervención que, a diferencia tuya, el titular decía cura el Parkinson. Ay, sí. Tú dijiste controla. Controla. Y probablemente dijiste controla por tu sentido común de periodista aguzado, porque ahí fue mi problema. Al otro día, menos de 24 horas después de salir esa noticia, la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía desmintió. Totalmente. Desmintió eso en un comunicado oficial de prensa en el que decía que el Parkinson seguía siendo una enfermedad incurable. Control factible, pero cura todavía, eso no existe. Pero yo detallé, a insistencia de la colega de ustedes, algunos otros fake news que este mismo año, sin irnos más lejos, han estado plagando los titulares de la prensa escrita, de la prensa electrónica. Primera vez que se hizo una cirugía de aorta, primera vez que se hizo un reemplazo valvular por catéter, primera vez que se operó un paciente de neurocirugía con el paciente despierto. Todo eso tiene décadas haciéndose en el país. En la República Dominicana. Entonces, ustedes como periodistas, yo lo que les pido es que cuando estén frente a lo que se está ofertando como una primera vez, ustedes se aseguren de preguntarle la fuente donde eso puede corroborar. Pero está existiendo ese tratamiento de control. Ya, por ejemplo, porque lo escuché en Santiago, y cuando usted decía de que cura, digo, ¿cómo que lo cura? Eso es imposible en la actualidad. Mira, ese tratamiento de control, yo no sé si ustedes escucharon que en los 70 y los 80 había un jefe de la policía de México que pasó a la historia por ser un corrupto. Moreno. Durazo. Durazo. El negro Durazo. El negro Durazo. El Sí, el negro Durazo. Durazo, el negro Durazo, el jefe de la policía de México, tenía un hermano que era neurocirujano. La revista médica, donde todo el mundo ansía que se le publique un artículo de investigación, es el New England Journal of Medicine. Pues el hermano de Durazo, el neurocirujano, publicó en el año 1981 un artículo de México anunciando que su grupo de cirugía había introducido una cirugía que curaba el Parkinson. Eso hace más de 40 años. Y después, el New England, el Journal, publicó un artículo de retractación. Retiraron el artículo, pidieron disculpas por haber publicado un artículo en el que ellos después, debieron haberlo hecho antes, descubrieron que había datos falsificados y manipulados. O sea que la idea no es para nada nueva. Uno de los pilares del turismo de salud en Cuba durante los 80 era que se ofrecía una cirugía curativa o controladora del Parkinson. Cuba era un país donde podía eso hacerse porque esa cirugía provenía de un trasplante de tejido de glándulas suprarrenales de un feto al cerebro humano. Como en Cuba el aborto es legal, pues había mucha materia prima, por decirlo de alguna manera, fetal, de fetos que hubieran sido abandonados. Y eso también, pues, no dio la talla, por decirlo de alguna manera. O sea que nosotros estimulamos ese tipo de iniciativas, pero repetimos que tengan cuidado cuando se hacen los anuncios. Doctor, ya hablando de fake news y aprovechándolo a usted, porque queremos orientar a la población dominicana, también salen a relucir unos videos y unos dietistas recomendando no se puede comer carbohidrato, no coma proteína, no
ingiera minerales en demasía. Coma mucho no chicharrón. tome aminoácidos. Sí. Doctor, ¿cuál es la verdadera receta? Mira, todo lo que tú has dicho y más, si se quieren aplicar a una población general, es falso. Cada una de las que tú has dicho podrían tener indicaciones en circunstancias y pacientes específicos. En sentido general, si tú quieres perder peso, probablemente sea aconsejable disminuir, nunca del todo, disminuir la ingesta de carbohidratos. Los pacientes con enfermedades renales crónicas les aconsejamos disminuir la cantidad de proteínas y así sucesivamente hay situaciones donde podría estar indicada alguna o más de una de las que tú mencionaste, pero como una receta general, eso es un fraude. Porque eso es personal, doctor. Claro, claro. Doctor, de repente ahora, en estos días, mucha gente hemos sufrido lo de la gripe y nos ha derivado de manera distinta. A los viejos le dan más fuerte. Usted ve cómo hay un ¿Cómo se prejuicio, revelan las cosas aquí? cómo hay un prejuicio a todo esto. Él lo dice porque en mi caso terminó en una neumonía, en un proceso neumótico. Y la mía me afectó la garganta. Y la entonces voz. a José María vino ronco, que no podía hablar, y entonces yo me puse a provocarlo y le hice más daño porque peleando conmigo se puso peor. Otro viejo, otro viejo. Entonces, Otro el viejito. asunto es, la pregunta va en el sentido siguiente, todas estas afecciones se van a incrementar, todas esas afecciones van a hacerlo más mal, porque yo lo estoy viendo en niños, en jóvenes, en adultos, en jóvenes mayores como yo. O sea, lo estoy viendo como muy repetitivo alrededor mío. Incluso gente de mi familia que acude al médico, que va normalmente, que se hace su seguimiento y cada vez más como que era una vez al año, era alguna vez, ahora es como muy repetitivo. O sea, ¿hasta dónde y qué podemos hacer para enfrentar esta situación que se está dando así? Mira, la frecuencia de infecciones virales en general está aumentando y hay por lo menos dos razones. Una es que nuestro mundo moderno es, si se quiere, más denso. Hoy asistimos más a situaciones y circunstancias donde hay muchas personas y inevitablemente tenemos que reunirnos, nos pasamos muchísimas horas en tapones, en la calle, expuestos a polución, como tú decías ahorita, y además los viajes, que antes decíamos, bueno, no hay que preocuparse por esa infección porque es frecuente en Asia, pero ahora no existen las fronteras, con lo fácil que resultan los viajes. Esa es una razón. Los cambios de estilo de vida que nos obligan a ser más vulnerables de alguna manera. Pero hay otra cosa en la que se ha prestado menos atención. Después del COVID, después del 2020, sabemos que el COVID tiene algunos misterios. Uno de ellos es que te dio COVID y quizás no te dio tan mal y te quedas todavía 4 o 5 años después, que es lo que tenemos, con secuelas que tú no esperabas porque tu COVID quizás no fue tan malo. Pero hay otro aspecto de la biología, de la conducta del COVID, que es menos estudiado, del que sabemos menos, que es que aparentemente el COVID ha inducido cambios en la conducta biológica de otros virus. Algunos que ni siquiera tienen relación taxonómica, es decir, que no se parecen al COVID. La influenza ha aumentado después del COVID. Un virus que sabemos que existía desde hace varias décadas, pero que no habíamos oído mencionar, no sé ustedes, porque yo no, hasta hace unos meses, el oropuche causó un brote grandísimo en Cuba y en otras regiones de Centroamérica y el Caribe. Por suerte, aquí hubo casos aislados. No era un virus letal, pero era un virus que producía pérdida de días de trabajo. Y
si ustedes leen los diarios, por suerte, que hasta ahora han sido brotes contenidos, hay un rebrote en África del ébola y del virus de Marburg, que es un pariente del virus del ébola, y de alguna manera es posible que el COVID haya inducido en sus primos, vamos a decirle, alguna conducta que los haga más fácil transmisibles. Doctor, eso es factible. Doctor, Donald Trump ha designado ya a su secretario de salud, un antivacuna. Y también creo que en el día de hoy tiene una reunión con las grandes cadenas de comida rápida en los Estados Unidos para tratar de disminuir ese daño que dice que hace la grasa y la harina. ¿Eso se puede implementar aquí? Una situación que desde el Estado se ofrezca cierta orientación a la población para el grado alimenticio, para la forma de alimentarse. Mira, el Estado, de alguna manera, tal vez tímida, lo hace y lo está haciendo desde hace algunos años. Pero definitivamente, aquí la palabra clave es tímida. Tiene que ser más agresiva, incluyendo Proconsumidor y los estamentos del Estado, Ministerio de Salud Pública, que tengan que ver con eso. Yo he conversado personalmente con el ministro de Salud Pública, quien tiene una inquietud parecida a la que tú has esbozado en la segunda parte de tu pregunta. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con Trump o con lo que piensen que debe haber algún control que sea más allá del que espontáneamente puedan tener la empresa privada, porque es difícil que la empresa privada se autocontrole lo que representa ganancias, ¿verdad? Así es. O sea que el Estado definitivamente tiene que intervenir en eso y yo conozco que hay planes en ese sentido. Pero la primera parte me sorprendió la designación de Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud Pública. No le conocía yo ningún experticio en esa área, excepto sus opiniones, que a veces uno la infiere como un tanto desmesuradas, en sentido general, que no se limitan a salud, pero que hace mucho en salud. El que está contra la vacuna está totalmente perdido. Miren, si no fuera por las vacunas, desde finales del siglo XIX, que se introdujeron las vacunas, algunas enfermedades que hoy, cuando se mencionan, no nos causan preocupación, fueran la causa de mortalidades enormes. Eso yo siempre, hay personas que lo adoptan esas posiciones por principios religiosos, pero el que no lo haga por principios religiosos, yo creo que lo hace como una manera de buscar notoriedad. Doctor, mire, permítame recordarles a las personas que nos siguen a través de la radio y la televisión que estamos conversando con el doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat. Doctor, permítame aprovechar su gran experiencia como médico, además como director médico de Sedimat, uno de los principales centros de salud de la República Dominicana, una alta tecnología, muy bien valorado por la calidad del cuerpo médico y los servicios que ofrece. Pero además por su condición de hombre que en algún momento ha sido asesor de presidente en materia de salud, de Poder Ejecutivo. Lo sigo siendo. Y lo sigue siendo, ¿verdad? Entonces, mire, nosotros como país en los últimos 16 o 20 años hemos construido muchos centros de salud pública. Pues la Constitución nuestra ordena darle servicios de salud a la población. Hemos llenado el país de centros de salud, tenemos centros de salud de primer nivel aquí, de primer orden en la capital, en la provincia de Santo Domingo, tenemos una ciudad sanitaria, tenemos unos casi prácticamente listos operando a medias ahí en la zona norte de la capital dominicana, es donde operaba el antiguo Morgan, pero tenemos en Santiago y otros puntos del país una gran oferta de salud de calidad. Hemos nosotros avanzado a un nivel en que la población realmente pueda decir, estoy recibiendo atención médica de calidad, no solo porque vaya a Sedimat, porque no todo el mundo puede ir a Sedimat, o porque vaya al Home de Santiago. La población común, ¿usted cree que puede decir hoy que está más protegida, que tiene servicios de salud más garantizados? ¿O qué usted cree que nos falta para
Nos falta romper para lograr que la población sienta que si va a una clínica o si va a un hospital, está siendo atendido con las garantías necesarias de que no solo te van a salvar la vida, porque no es Dios, ¿verdad? El médico no es Dios, pero va a hacer todo lo posible y están las condiciones para garantizarte lo mejor de lo mejor. Mira, permíteme dividir la respuesta a tu Sí. pregunta en dos. La primera parte de tu pregunta decía, hemos avanzado. Vamos a dejar la primera parte ahí. Y antes de yo contestarle, trasládense ustedes, de ustedes que estaban nacidos en la década de los 80 y 90, supongo que todos, ¿no? Sí. Sí. Y traten por un momento, piénselo durante unos segundos y respóndanse ustedes mismos esa pregunta. No hay duda de que hemos avanzado en salud y hemos avanzado dramáticamente. Ahora viene la segunda parte, donde tú decías de manera que la población se pueda sentir conforme y completamente segura de que estamos recibiendo servicios médicos de calidad. Bueno, hay a medias. Hay cosas que van de la mano, una con otra. En algunas hemos avanzado mucho y en otras todavía necesitamos trabajar mucho más. Por ejemplo, la seguridad social tiene que ser parte de la respuesta a tu pregunta. Nosotros tenemos actualmente más de un 90% de la población dominicana cubierta por seguridad social, privada o estatal. Y si bien es cierto que todavía dista mucho de funcionar como quisiéramos y que hacen falta no más regulaciones, pero más demanda de cumplimiento de esas regulaciones, cuando tú decías, como parte de tu pregunta, la población que no puede ir a Sedimat, la población que no puede ir a Sedimat es una mínima parte de la población, porque Sedimat trabaja con todas las ARS. Uno de los principales orgullos de Sedimat es el hecho de que, mira, ahora mismo al azar, nosotros saldríamos de aquí y nos dirigiéramos a Sedimat y yo te garantizo que vamos a encontrar que en una cama, en una habitación o en un cubículo de cuidados intensivos hay un empresario, un funcionario alto, un diplomático, y es probable que en el cubículo de al lado haya un humilde asegurado de Senado. Y yo creo que eso solamente se ve en Sedimat. Cuando te digo que hay cosas que deben avanzar más, y hablé de la seguridad social, debe ser universal, debemos llegar al 100% y debe haber un régimen de exigencia de cumplimiento de todos los actores ahí. Y hay otra cosa que me consta que el presidente está muy empeñado, ha tenido muchos escollos, pero está empeñado en que eso comience antes del término de su mandato, que es la atención primaria. La atención primaria, por una serie de intereses creados de diversos litorales, no ha podido comenzar a establecerse, pero eso yo estoy seguro que va a comenzar a cambiar. Y el establecimiento de la atención primaria es necesario para que se culmine la segunda parte de tu pregunta, que haya una conformidad en general porque se adapte a lo que es la realidad. Pero mira, a mí hace unos 6 meses, en un programa similar al de ustedes, me hicieron una pregunta más específica. Me hicieron, ¿qué porcentaje de los casos de la gente pudiente que antes no se trataba aquí y se iban fuera del país, ahora no tienen que irse? Mira, yo creo que el 95% de cualquier problema de salud se resuelve en el país. Yo fui más recientemente como invitado, hace como un mes, si habían pasado unos 5 meses, y le dije, mira, la pregunta que tú me hiciste en estos meses, yo te la agrando más y te la pongo el 95 en 97%. Cardiología, por ejemplo, y cirugía cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de muerte en el mundo entero. Sí. Y nosotros en eso hemos avanzado conmensurablemente. Mucho. La segunda causa de muerte, que es cáncer, nuestros avances han sido mucho más discretos que en enfermedad cardiovascular. Y esa es una tarea que, de nuevo,
el presidente también está muy empeñado en que eso deje de ser así. Mire, Doctor, y es lo contrario, perdón, Ajá, José María. Usted dice que mucha gente que antes iba...